Karim, yo creo que una de las tantas preguntas a raíz de esto, bueno, son varias, pero ¿es esto un hecho puntual de lo que pasó este sábado 27 de abril o es algo que está extendido en diferentes puntos del país? Creo que es algo que hay que responder a medida que va avanzando la investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque a medida que va avanzando este programa, nuestro equipo ha recibido una denuncia que corresponde al año 2017. Una persona que denuncia haber sido víctima de maltrato físico por parte de un integrante de esa unidad, en el mismo lugar en donde estuvieron ellos, tus entrevistados, parte de la brigada motorizada número 24, Huamachuco. Es una carta en donde está firmada por un integrante del ejército, confirmando entonces que uno de los integrantes fue víctima de un maltrato físico por parte de un integrante de esta unidad, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Data del año 2017. Y me parece súper relevante esto. ¿Esa carta es despachada a quién? Esta carta es firmada por un coronel, comandante de la brigada, a uno de los familiares del integrante de esta brigada. ¿Se le notifica de lo que había pasado? Se le notifica a uno de los familiares, ¿cierto?, de uno de los jóvenes. De lo que había pasado. Pasó esto. Sobrino sí fue víctima de maltrato físico. Le pegaron. No hay detalle todavía de cuál es el maltrato físico en este documento. Sí dice que fue víctima de maltrato físico por parte de un integrante de esta unidad en ese contexto, y una vez que el comandante de unidad infrascrito tomó conocimiento del hecho, ordenó el inmediato licenciamiento del servicio del agresor y puso los antecedentes a disposición de la Fiscalía Militar de Arica. Dice además que su nieto no presenta lesiones y continúa prestando servicios como soldado conscripto. También era un conscripto en esa brigada, y finaliza diciendo que no se condicen estos actos con los principios del ejército. Bueno, pero ¿Altos mandos o no? Parece haber funcionado. Lo que pasa es que ahí me parece que funciona. O sea, respecto de ese caso en particular que yo no conocía. Es que nos llegaron. No llega recién, pero parece haberse echado a andar un mecanismo que es bastante sensato. O sea, se informa a la familia, se le manda una carta, se firma, se timbra, se traspasan los antecedentes al fiscal militar de la zona. Claro, se reconoce, se pide disculpas, se dice que... Pero más allá de eso, lo que pasó en abril en ese lugar no es algo nuevo. En este caso, lo que vemos con esta denuncia y esta carta es algo que habrían habido ciertas irregularidades en el pasado, y este documento corresponde al año 2017. Sí, lo que pasa es ¿Los que mismos mandos? Por eso pregunto, ¿estaban los mismos Mira, que hoy fueron removidos? Vamos a preguntárselo a Cristian, quien es precisamente familiar de el papá de la persona que habría recibido este maltrato físico en el año 2017. Cristian, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Si nos podría entregar parte de los detalles de esta denuncia. Era su hijo que estaba ahí, fue en el año 2017. ¿Cuál es el detalle de ese momento, de esa denuncia? Bien, buenos días a todos. Gracias por permitirme dar el relato y por cierto, me animé en función de lo que le sucede a Romina. Un poco un preámbulo para establecer una base de lo que aconteció en esos años. Nosotros somos de una familia de Fuerzas Armadas. Para nosotros las Fuerzas Armadas son lo máximo. Y en ese ambiente creció mi hijo, y por lo tanto él quería ser de las Fuerzas Armadas. Él se inscribió y se estaba preparando para las escuelas oficiales, pero también quiso postular previo como voluntario al servicio militar, y quedó destinado en Arica, en la zona donde se dieron los acontecimientos tristes de ahora. Al poco andar me fui dando cuenta de algunas cosas que me parecían un poco extrañas. ¿Qué cosas? Como por ejemplo el poco entrenamiento que tuvieron previo. O sea, estos muchachos los subían a 4.000 metros de altura, en donde efectivamente uno corre 100 metros y queda sin aire. Es una cosa que no es fácil llegar a hacerlo. Y entonces, con poco entrenamiento, los sometían inmediatamente a actividades físicas de alta exigencia. La otra cosa que me llamaba la atención es que yo tenía que viajar para comprarle también ropa térmica a los chicos. Ya no solamente a mi hijo, sino que también al grupo de amigos. Entiéndase, ropa térmica, polera, pantalones largos, estos de primera capa. ¿Cristian? ¿Sí?
Sí, no, continuando su relato, lo que me llama la atención es que en esta carta hay alguien del ejército que notifica a uno de los familiares de este joven que... ay, se cortó, parece ahí. Cristian, ¿me escucha? Sí. Vamos a retomar el contacto. Vamos a retomar ahí el contacto. Ahora, ¿está definido cuáles son, perdón, los límites del entrenamiento? Yo creo que sí. Sí, todos están estandarizados. Está absolutamente estandarizado. Sí. Yo no hice el servicio militar. Yo creo que en cada una de las ramas sí tienen su... Y cuando alguien pide, además, Gonzalo, dice, me siento mal, lo verbaliza. Sí. O sea, también es que hay dos cosas. Una es el entrenamiento. O sea, una cosa es lo que pasó en Putre o en las alturas de Putre y la muerte de Franco Vargas. Esa es una dimensión y podemos hablar. Y como dice Gonzalo, pregunta, bueno, ¿está estandarizado o no? ¿Se respetaron? Y ahí hay dos personas que hoy día están suspendidas, entiendo, y los tratos que describía la mamá, Romy, terrible y todo. Ese es un elemento. Pero en paralelo a eso va todo lo que vino después. O sea, la falta de información, la segregación de las familias, la falta de datos, que los datos no coincidan, la llegada tarde de la jefatura del ejército, la llegada tarde también del poder civil, o al menos superficial. O sea, todo lo que vino después nos da para una segunda conversación, es una segunda derivada, no sé si me explico. Entonces, que me parece que tiene un elemento ahí... ¿Sí? Hola, Cristian, retomamos el contacto. Sí. Oye, perdonen la interrupción. Bueno, el punto, para ir relatando el contexto de la situación, es que los soldados de profesión que se llaman al interior del ejército, que no son de escuelas matrices, existían mucho a los conflictos. Y en ese actor a mi hijo lo golpearon y él nos mandó una foto, pero después le quitaron los teléfonos. Y nos costó mucho poder llegar a averiguar antecedentes sobre esta situación con gente de Putre. Tanto insistimos que finalmente nos mandaron esta carta, y con esta carta yo fui y saqué a Maximiliano, lo saqué del servicio militar. Posterior a una conversación con el coronel que firma allí la carta. Y Cristian, lo que usted nos menciona es muy grave. En el fondo su hijo fue víctima de maltrato. Lo que dice usted en el fondo es que lo habrían golpeado en una ocasión. Así es. ¿Y en qué contexto? O sea... En un contexto totalmente fuera de entrenamiento, porque efectivamente, como decía la señora Romina, me parece que hay gente que no está preparada para ser precisamente instructor. Y ahí son los temas de fondo, que yo creo que Juan Antonio y los panelistas plantean y que es necesario preguntarse. Cuando yo me reuní con el coronel, una vez que él envió la carta, allá en Arica, él desconocía en detalle la situación. Y efectivamente eso no puede ocurrir. O sea, yo trabajo en una empresa. El detalle de la situación que ocurrió con mi hijo sobre el maltrato y todo. Sí, Cristian, en ese sentido tengo dos preguntas. Una es, ¿son los mismos mandos que hoy fueron removidos de su cargo o suspendidos temporalmente, los que lo reciben y los que le entregan explicaciones a propósito de lo que pasa con su hijo? Y lo otro es lo que me quedó dando vuelta de Romy, que ella decía, nosotros no somos de una familia militar, no tengo ningún contacto. ¿Crees, Cristian, que a lo mejor esta situación de pedir perdón o de abordar lo que pasó con Maximiliano, con tu hijo, hubiera ocurrido si es que tú o la familia no hubieran sido parte de la institución o de la familia militar? No, yo pienso acá que hay que separar dos cosas. Una es la falta de acción o la falta de control por sobre las actividades, en este caso de las autoridades de allá de Putre, que a veces desconocen estas situaciones y por lo tanto no la informan a las familias. No puede ser, hay un error de proceso o algo que está ocurriendo que la información no fluye. De hecho, mi hijo me comentaba que los tenientes, los subtenientes, que son muchachos jóvenes, hacían acciones distractivas ellos en sus sectores, y ellos por el otro lado estaban siendo apaleados, digamos, por estos soldados de profesión.
Entonces, creo que no hay un flujo de... En plural, o sea, más allá de su hijo, ¿hubo otros conscriptos que también fueron víctimas de situaciones así? Sí, claro, sí, claro. ¿Cómo cuáles? Yo puedo hablar con mi hijo, por cierto. No, claro que sí. Pero sí, porque hay fotos también, por cierto, de eso. El punto de fondo es que no hay comunicación al interior. Entonces, si hubiese comunicación y hubiese un proceso establecido para con todas las familias de los niños que están haciendo el servicio militar, no debiese pasar esto de que a uno le llegue información y a otro sí. Aquí no... y por lo tanto, creo que carecemos ahí, hay que modernizar los procedimientos, los controles, cómo se están haciendo las preparaciones, cómo se comunica el estado de salud de los niños hacia las familias. Mi hijo tuvo neumonía y lo hacían hacer guardia de 24, 48 horas. Y no le pasaban el teléfono para conversar. Ahora está bien, estamos preparando soldados, pero también tiene que haber un procedimiento y un protocolo que sea más moderno, digamos, para poder mantener el contacto con la familia. Ahora, respondiendo directamente a su pregunta, no creo que haya habido una diferencia, porque yo tuve que ir directamente a conversar con este coronel. ¿Eran los mismos mandos, Cristian? ¿Son los mismos que hoy en día se señala o los que estaban a cargo de esta, o no lo saben? No. Hoy el coronel, no me equivoco, debe ser uno de los quintos de la línea del ejército. Ya, porque esto fue el año 2017. Cuando usted dice, Cristian, que los apaleaban, les pegaban, ¿de qué manera? ¿Cuál es el relato que le entrega a su hijo? Porque tenían es que son malas prácticas, en el sentido de que si no eres hombre, no eres capaz de levantar, no sé, 3 camas, por ejemplo, o levantar tanto peso, o andar sin polera, qué sé yo. Y si no eres hombre, en este caso le pegaban palos. A mi hijo incluso le fracturaron una leve fractura en el coxis atrás. Y eso es lo complejo. Que esas prácticas no son parte de un entrenamiento, o por lo menos en este nivel, no lo sé. Parece que nosotros no tenemos tantos datos, información, pero aquí lo que comentábamos hace un instante es que Cristian parece que está como, no sé si institucionalizado, pero sí este rigor del entrenamiento, pero llevado a un límite que ya es peligroso para la vida humana, tanto así que cuesta vidas humanas. Lo que pasa es que yo planteo que independiente de que esto esté categorizado, estandarizado, regulado, yo me imagino que en todas las fuerzas del mundo se lleva el entrenamiento al rigor máximo, ¿cierto? Y eso pasa por ejemplo, no sé, yo me imagino que un boina negra o que se está preparando, postulando para lanzarse en paracaídas y caer en una selva, tiene que saber lo que es el punta y codo y tiene que saber lo que es el hambre. Esa es una cosa. Pero bajo mi humilde punto de vista, el boina negra no tiene por qué ser apaleado. No, pero ahí está una película. Pero viste que ahí hay un límite. Hay un límite porque hay algunos que dicen sí, debe aguantar el rigor. No sé. Pero no quiero frivolizar el tema, pero ahí está una película de cuestión de honor. Del tipo que ordenaba que le dieran una paliza a un soldado en Guantánamo. Claro. Y esa operaba la justicia militar norteamericana. O sea, lo que dice el caballero, una cosa es el entrenamiento riguroso. Exacto. Y otra es el abuso, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay una falta de comunicación interna. Él sabe lo que está hablando, porque es de la familia militar, como se dice. O sea, él sabe lo que está hablando, que hay una falta de comunicación y no puede ser que si hay un joven que está internado 2 días, no lo dejen comunicarse con su familia. Eso ya es un exceso. Sí. Cristian, que me imagino lo que debe haber sentido también cuando conoció este caso, ¿no? El caso de Franco, a propósito de lo que vivió con su hijo y de entender un poco que estas situaciones hoy en día siguen registrándose, se siguen, no sé, o hay prácticas que son más bien, no quiero decir habituales, pero que llegan a costarle la vida a una familia y que pierde lamentablemente a uno de sus integrantes, ¿no? Claro, bueno, eso me motivó a llamar y mostrar que esto ya pasaba en el 2017. Y cuando yo me reuní con el coronel a cargo, mi ánimo siempre fue constructivo. O sea, ¿cómo generamos un debate o cómo se puede generar un debate al interior de la institución para ir regularizando? Claro, porque acá no estamos preparando boinas negras, estamos enseñando a operar
material, digamos... De servicio militar. Claro. De servicio militar, claro. Todavía ni siquiera está en alguna de las ramas. Cristian, ¿cómo fue el hecho de que el ejército reconociera finalmente que había maltratado a su hijo? O sea, como usted dice que su hijo toma contacto con usted, pero después estaba incomunicado, después usted viaja... Efectivamente, bueno, después de insistir y por conocidos que de Arica nos notificaron a través de esta carta. Pero lo cierto es que esta carta también tiene que haber sido más rápida por el coronel, porque él no estaba en antecedente. Cuando tuvimos la reunión física en su oficina, tuvo que llamar al suboficial, al que estaba encargado del regimiento en ese momento, para que le retroalimentaran de información en la misma reunión. Entonces ahí yo siento que hay una falta de comunicación. Y como bien decía José Antonio, o sea, si tenemos problemas de comunicación en un entrenamiento, en un regimiento, o sea, en guerra, ¿qué nos pasa? O sea, eso yo creo que hay que mejorarlo, y ese fue el ánimo de conversar también en esa reunión. Fue una conversación bien grata, por cierto, también, a pesar de lo difícil del hecho, pero fue grata porque él fue tomando nota, y tomó efectivamente nota en un cuaderno, a efecto de poder ir viendo cómo se mejoraba. Y, por cierto, también controlar los límites de cuál es el entrenamiento, cuál es el marco del entrenamiento. Si yo entro a una carrera universitaria, yo sé que voy a estudiar en el primer semestre álgebra, cálculo, matemática, qué sé yo. Acá no sabemos cuál es el entrenamiento, no hay un programa, por lo menos cuando ingresan los muchachos. Entonces, la comunicación se dio, y después, por cierto, ya nos iban a informar qué es lo que resolvía Fiscalía. Entiendo. Pero nunca más tuvimos información al respecto de lo que pasó con los agresores. Y bueno, ahí uno queda un poco con el sentimiento de que hubo impunidad frente a los hechos ocurridos. Bueno, esperemos que en este caso no sea así. Ahora, en el caso tuyo, te agradezco tu testimonio. Hubo al menos una conversación, hubo al menos una carta, hubo al menos una explicación. O sea, parece que estuviéramos en un estadio aún peor que en esa época, porque aquí no ha habido ni siquiera eso, digamos. Karim, te despido. No sé si Karim tiene o algún entrevistado algo que decir al cierre. Sí, no, solamente que me comentaban que no les deja muy conformes el hecho de que el comandante jefe del ejército haya anunciado que estos dos comandantes van a ser relevados. Ellos piden concretamente la baja y saber quiénes son las personas que tomaron estas malas decisiones y ver qué tan preparados estaban, ¿no? Sí, yo quiero saber porque ellos no están preparados para tener gente a cargo. O sea, ya nos dimos cuenta que con todo esto que pasó no están preparados, no están capacitados para tener gente a cargo, y más aún niños. Yo puntualmente lo pedí y lo voy a seguir pidiendo. Voy a pedir la baja de la persona que estuvo a cargo del Ángel Medicamento, y si es necesario, quitarle el título porque no está capacitado para atender personas. Quiero agradecer, Ángel, muchas gracias. No sé si quieres decir algo al final. No, simplemente se reflexiona. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por permitirnos estar aquí dentro de su casa, muchachos, y conocer su testimonio, que es tan importante para, bueno, contrarrestar también las informaciones oficiales que han salido desde el ejército. Así que gracias por recibirnos en su casa, y con esto ya cerramos desde acá. Gracias a todos, gracias diputada, gracias Sabas. Muy